El hombre dual. Reconoce Platón que el hombre es juguete de la necesidad a que está sometido desde su entrada en el mundo de la materia. La externa influencia de las causas es semejante a la daimonia de Sócrates. Según Platón, feliz es el hombre corporalmente puro, pues la pureza del cuerpo físico determina la del astral, que si bien expuesta a extraviarse por su propio impulso, siempre servirá a la razón en sus empeños contra las animalíacas propensiones del cuerpo físico. La sensualidad y otras pasiones dimanan del cuerpo carnal, y aunque opinan que crímenes involuntarios, porque previenen de causas externas, distingue Platón entre ellas. El fatalismo no excluye la posibilidad de vencer dichas causas, porque si bien las pasiones son necesarias en el hombre, cabe dominarlas para vivir rectamente y quien no las domina vive en extravío. El hombre dual, es decir, aquel de quien se ha separado el divino e inmortal espíritu, dejando tan solo los cuerpos astral y físico, es presa de todos los vicios e instintos propios de la materia, por lo que se convierte en dócil instrumento de las invisibles entidades de materia sublimada que vagan por la atmósfera y están siempre en acecho de obsesionar a cuantos quedaran abandonados por su inmortal consejero, el divino espíritu a que Platón llama genio. Según este insigne filósofo e iniciado, quien haya vivido rectamente en la tierra volverá a morar en su astro para tener allí existencia de felicidad proporcionada a sus merecimientos. Pero si no hubiese vivido rectamente, será mujer en la otra generación, y si aún así tampoco se aparta del mal, quedará convertido en bruto de índole ajustada a sus perversos instintos, sin que cesen sus penas y transmigraciones hasta que identificándose con el divino principio en su interior existente y venciendo con auxilio de la razón a los turbadores y irracionales elementos, espíritus elementales, compuestos de agua, aire, fuego y tierra, asuma nuevamente su primaria y superior naturaleza. Pero el doctor Elam opina diversamente y dice que sigue siendo un misterio la causa de la propagación de las epidemias. En cambio, nada misterioso encuentra en el incremento de la manía incendiaria. Singular contradicción. Lo mismo ocurre con la manía homicida de que trata de Kinsey, sin explicar la causa de aquella epidemia de asesinatos sobrevenida entre los años 1588 y 1635, en que murieron a mano armada siete personajes de la época. Fenómenos histéricos. Si apremiáramos a estos presuntos filósofos para que nos explicaran estos fenómenos sociales, responderían que es mucho más científico atribuirlos a perturbaciones de la mente y excitaciones políticas, movimientos impulsivos, espíritus de imitación, ociosidad, neuro, neurastenia e histerismo, que darles por quimérico fundamento la absurda hipótesis de la luz astral. Sin embargo, creemos que si por designio providencial dejara de afligir a la especie humana el histerismo, se verían apuradísimos los médicos para explicar los fenómenos que ahora atribuyen a las condiciones patológicas de los centros nerviosos. El histerismo ha sido hasta ahora tabla de salvación para los patólogos escépticos. Histérica llaman a la ruda campesina que sin causa determinante habla idiomas extranjeros y compone poesía. A desarreglo de los centros nerviosos, seguido de alucinación histérica colectiva, atribuyó Littré la levitación de un médium que, en presencia de 12 testigos, salió por una ventana del tercer piso de la casa y volvió a entrar en el aposento por otra distinta. Desmussox califica de alucinación canina el caso de un perro de caza que acertó a entrar en la sala durante una manifestación y fue lanzado al aire por una mano invisible con tal empuje que después de hacer pedazos, al chocar con ella, la araña pendiente del techo a 5 metros de altura cayó muerto en el suelo. Dice Bowler Lytton, por boca del doctor Fenwick, que la verdadera ciencia no se aferra a ninguna opinión, pues solo admite tres estados mentales: negación, afirmación y la suspensión del juicio que media dilatadamente entre ambas.
¿Acaso fuese esta la verdadera ciencia de los días del doctor Fenwick? Ah, no es una pregunta. ¿Acaso fuese esta la verdadera ciencia en los días del doctor Fenwick? Pero en nuestros tiempos, la ciencia o niega rotundamente, sin tomarse trabajo alguno de investigación preliminar, o bien, colocándose a prudente distancia entre la afirmación y la negación, recurre al diccionario greco-latino para inventar neologismos con que poner nombre a modalidades histéricas que jamás tuvieron realidad. No es muy raro que poderosos videntes y expertos hipnotizadores hayan descrito las manifestaciones patológicas del carácter físico, aunque inaccesibles a la visión ordinaria, que la ciencia achaca a desórdenes epilépticos y hemático-nerviosos, pero que en otro modo alguno pueden tener origen orgánico, puesto que la lúcida visión las observaban en la luz astral, cuyas vibraciones eléctricas, según testimonio de videntes e hipnotizadores, estaban violentamente perturbadas con notoria influencia en la epidemia morbosa o mental a la razón dominante. Pero la ciencia no ha hecho caso de ellos y ha proseguido en su tarea de dar nombres nuevos a cosas viejas. Dupotet, el príncipe de los hipnotizadores franceses, dice a este propósito: la historia mantiene demasiado vivo el recuerdo de la nigromancia, que se presta con harta facilidad a monstruosos abusos. Pero pero, ¿cómo descubrí yo el arte hipnótico? ¿En dónde lo aprendí? ¿En mis pensamientos? No, la misma naturaleza me reveló el secreto. ¿Cómo? Ofreciendo a mi vista, sin necesidad de buscarlos, indisputables fenómenos de hechicería y magia. ¿Qué es, después de todo, el sueño sonámbulico? Resultado del poder mágico. ¿Qué determina esas atracciones, esos impulsos repentinos, esas epidemias asoladoras, pasiones, antipatías, esas crisis y convulsiones sociales, en fin, que vosotros podéis hacer duraderas? Pues la determina el genuino principio que nosotros empleamos, el agente que sin duda alguna conocían también los antiguos, lo que vosotros llamáis fluido nervioso o magnetismo. Lo llamaron los antiguos potencia oculta del alma, yugo y magia. La magia está fundada en la existencia de un complejo mundo situado fuera y no dentro de nosotros, con lo cual nos ponemos en comunicación mediante ciertas prácticas y artes. Un elemento natural, pero desconocido de la mayoría de las gentes, invade a una persona y la doblega, abate como junco al soplo del huracán, dispersa a los hombres a largas distancias, los hiere en mil puntos a un tiempo sin que descubran al invisible enemigo ni puedan protegerse a sí mismos. Este elemento acoge amigos y favoritos, a cuyo pensamiento obedece y responde a sus voces y comprende el significado de ciertos signos. Todo esto es incomprensible para muchas gentes que lo repudian en nombre de la razón. Y sin embargo, está demostrado, y yo lo veo, porque lo veo y lo digo muy alto, pues ya es para mí verdad demostrada incontrovertiblemente. Si entrase en pormenores, se comprendería fácilmente que tanto a nuestro alrededor como a nosotros mismos, entidades misteriosas de potencia y forma entran y salen a voluntad, no obstante estar las puertas bien cerradas. En su, en otra de sus obras nos dice el gran hipnotizador: la facultad de dirigir este fluido requiere determinada complexión fisiológica. Pasa este fluido a través de todos los cuerpos, pues todos son sus conductores y a la vez medios de actuación. Ninguna fuerza química ni física es capaz de contrarrestarlo, pues hay muy poca analogía entre este fluido magnético animal y los que los físicos conocen con el nombre de imponderables. El poder del alma. Si volvemos la vista a la Edad Media, encontraremos las mismas ideas en las obras de varios autores, entre ellos Cornelio Agripa, que dice: el alma del mundo es la fuerza universal, siempre cambiante, que puede fecundar un objeto cualquiera y comunicarle sus propiedades celestes, de modo que mediante las debidas apariciones de la ciencia pueda transmitirnos su virtud. Basta llevar estos objetos encima para sentir inmediatamente su acción, tanto en el espíritu como en el cuerpo. El alma humana
esencialmente idéntica a toda la creación, tiene maravilloso poder. Quien este secreto conoce es capaz de alcanzar sabiduría superior a cuanto le quepa presumir, con la necesaria condición de permanecer unido a esta fuerza universal. La verdad y el porvenir pueden presentarse continuamente a la vista del alma, según demuestran las profecías y vaticinos rigurosamente cumplidos. El tiempo y el espacio se desvanecen ante la mirada del águila del alma inmortal. Su poder no tiene límites, pues le cabe lanzarse a través del espacio y envolver con su presencia a un hombre cualquiera que sea la distancia a que se halle e infundirse en él y hablarle como si personalmente estuviese a su lado. Pero aún no podemos remontarnos a tiempos más antiguos y escoger entre los filósofos precristianos a Cicerón como menos sospechoso de superstición y credulidad, dice el famoso orador. Sabemos que de todos los seres vivientes el hombre es el mejor formado y como los dioses también son seres vivientes, deben tener forma humana, aunque no quiero decir con esto que estén provistos de carne y sangre, sino que parece como si tuvieran cuerpo de carne y sangre. Epicuro, para quien las cosas ocultas eran tan palpables cual si las tocara con las manos, nos enseña que los dioses no son ordinariamente visibles, pero sí ininteligibles, pues aunque carecen de cuerpo denso, podemos reconocerlos por sus pasajeras imágenes, ya que en el espacio infinito hay átomos suficientes para formar las imágenes que al aparecerse nos dan idea de que son esos seres felices e inmortales. A su vez, dice el Fias Levi, el iniciado que posea completa lucidez puede dirigir y comunicar a voluntad las vibraciones magnéticas en la masa de la luz astral. En el momento de la concepción se transforma en luz humana, de que se reviste el alma como de primer envoltorio y combinada con los más sutiles fluidos forma el cuerpo etéreo o fantasma sideral que ya no se desprende por completo del cuerpo de carne hasta el momento de la muerte. El gran secreto del adepto mágico consiste en proyectar este cuerpo etéreo a cualquier distancia y condensar en él oleadas del mismo fluido que lo constituye, a fin de hacerlo visible y tangible. La magia teúrgica es la más acabada expresión de la psicología oculta. Los científicos la desdeñan como alucinación de cerebros calenturientos o la denigran con el estigma de charlatanería. Pero nosotros les negamos el derecho de juzgar un asunto que jamás investigaron. Tanto valiera, tanto valiera reconocerle a un indígena de las islas Fiji el derecho de criticar las obras de Agassiz o Faraday. Todo lo más que pueden hacer los científicos es enmendar hoy su tarea de ayer. 3000 años atrás, antes de la época de Pitágoras, afirmaban los filósofos que la luz era materia ponderable y al propio tiempo fuerza. La teoría corpuscular fue desechada a causa de los errores en que incurriera Newton al exponerla, pero en cambio aceptó el mundo científico la teoría de las ondulaciones lumínicas. Sin embargo, ahora se sorprenden los físicos al ver que Crookes pesa la luz en su radiómetro. Los pitagóricos sostenían, contrariamente a los modernos científicos, que la luz es un agente que no dimana directamente del Sol ni de las estrellas. Lo mismo puede decirse respecto de la ley de gravedad. De acuerdo con las enseñanzas pitagóricas, sostenía Platón que la gravedad no era tan solo atracción magnética de las masas menores por las mayores, sino también la atracción de los cuerpos semejantes y la repulsión de los contrarios. A este propósito dice, si se ponen juntas cosas de naturaleza contraria, luchan y se repelen mutuamente. Magnetismo planetario. Esto no debe tomarse en el sentido de que se repelan los cuerpos de propiedades contrarias, sino tan solo los que están juntos y son de naturaleza antagónica. Las investigaciones de Barth y Schweiger han disipado las dudas que pudieran caber acerca de si los antiguos conocían debidamente la atracción del hierro por el imán, así como las modalidades positiva y negativa de la electricidad, aunque dieran a todo ello distintos nombres. Entre los antiguos era opinión general que los planetas estaban relacionados magnéticamente, porque todos son imanes, y así no solo llamaban piedras magnéticas a los aerolitos, sino que se valían de ellos en los misterios
para los mismos usos en que nosotros empleamos hoy el imán. A este propósito dice Mayer, la Tierra es un enorme imán y todo súbito trastorno de la superficie del Sol altera profundamente el equilibrio magnético de la Tierra, ocasionando el temblor de las brújulas de los observatorios con luces polares cuyas vaporosas llamas parecen danzar al compás de la inquieta aguja. Cuando esto enseñaba Mayer, no hacía más que repetir en inglés lo que se enseñó en lengua dórica muchos siglos antes de nacer el primer filósofo cristiano. Los prodigios realizados por los sacerdotes teurgos son tan auténticos y se apoyan en tan sólidas pruebas, si de algo vale el testimonio humano, que Brewster les reconoce piadosamente profundos conocimientos de ciencias físicas y filosofía natural, por no confesar que sobrepujaron en maravilla a los taumaturgos cristianos. Los modernos científicos están enredados en los términos de un dilema, o confiesan que los antiguos sabían más física que ellos, o han de admitir en la naturaleza algo más allá de las ciencias físicas, es decir, que el espíritu posee facultades no sospechadas por nuestros filósofos. Sobre esto dice Paul Lytton, los errores en que caemos respecto de la ciencia de nuestra especialidad solo los advertimos a la luz de otra ciencia especialmente cultivada por el estudio ajeno. Nada más fácil, de más fácil explicación que las superiores posibilidades de la magia. La radiante luz del universal océano magnético, cuyas eléctricas ondulaciones interpretan en su incesante movimiento los átomos de la creación entera, revelan los estudiantes de hipnotismo el alfa y el omega del gran misterio, a pesar de las deficiencias de sus experimentos. Tan solo el estudio de este agente, soplo divino, descubre los secretos de la psicología y la fisiología y de los fenómenos cósmicos y espirituales. A este propósito dice Sello, la magia es la parte superior de las ciencias sacerdotal. A este propósito dice Sello, la magia es la parte superior de la ciencia sacerdotal y tenía por objetivo investigar la naturaleza, potencias y cualidades de todas las cosas sublunares, de los elementos y sus compuestos, de los animales, de las plantas y sus frutos, de las piedras y hierbas. En una palabra, inquiría la esencia y la potencia de todas las cosas. Los efectos de la ciencia se resolvían en esculpir estatuas magnetizadas que tocaban los enfermos para recobrar la salud y en fabricar figuras y talismanes que los mismos servían para provocar la enfermedad que para curarla. También por medio de la magia se hace aparecer frecuentemente fuego celestial que enciende las lámparas y hace sonreír las estatuas. No es extraño que los antiguos sacerdotes animaran mágicamente estatuas de piedra y metal, según aseguran fidedignos testimonios, cuando en nuestros tiempos es posible, gracias al descubrimiento de Galvani, mover las patas de una rana muerta y alterar los rasgos fisonómicos de un cadáver, de modo que sucesivamente denote alegría, ira, horror y las más variadas emociones. El puro y celeste fuego de altar pagano era electricidad derivada de la luz astral, y por consiguiente, si las estatuas estaban preparadas al efecto, bien podían, sin sospecha de superstición, provocar la enfermedad o restituir la salud mediante contacto, como sucede hoy con los cinturones eléctricos. Ridiculeces aparentes. Los escépticos, así doctos como ignorantes, se han burlado a su sabor en estos 2 últimos siglos de los absurdos atribuidos a Pitágoras por su biógrafo Jámblico. Dice este que el filósofo de Samos disuadió a una osa de comer carne, logró que un águila bajara de las nubes a posarse sobre su cuerpo, de modo que pudo domesticarla acariciándola con la mano y dirigiéndole suaves palabras, y por fin persuadió a un buey a que no comiese habas, sin más exhortaciones que unas cuantas frases musitadas a la oreja. Todo esto parecen ridiculeces de ignorancia y superstición a los ojos de las cultísimas generaciones del día,
Pero si analizamos estos supuestos absurdos, veremos que no lo son tanto como el que incurren los detractores de Pitágoras al creer literalmente que Josué detuvo el sol en su carrera. Con frecuencia vemos hombres de escasa cultura y aún jovencitas de complexión delicada que a copia de paciencia y voluntad lograron tomar los ferocísimos animales que exhiben sin temor alguno en sus colecciones zoológicas. El mismo resultado obtienen algunos hipnotizadores que con su mágica sugestión dominan no solo a los animales sino también a las personas, como hizo por ejemplo el famoso magnetizador Regazzoni, cuyos experimentos, mucho más increíbles que cuanto se haya podido atribuir a Pitágoras, tanta admiración causaron en París y Londres. No es justo, por lo tanto, acusar de inveraces o supersticiosos hasta el absurdo a los biógrafos de hombres tales como Pitágoras y Apolonio de Tiana, al ver que la mayoría de quienes tan escépticos se muestran en lo tocante a las facultades mágicas de los antiguos y se burlan de sus místicas teogonías, creen sin embargo firmemente en la Biblia. No podemos por menos de asentir al oportuno apóstrofe de Higgins, que dice: cuando encuentro hombres instruidos que toman el Génesis al pie de la letra, siendo así que los antiguos, no obstante sus defectos, tuvieron sobrado buen criterio para tomarlo en sentido alegórico, casi llego a dudar de si realmente ha progresado la mentalidad humana. Taylor es uno de los pocos comentadores que han reconocido con justicia el talento de los autores griegos y latinos. En su traducción de la vida de Pitágoras de Jámblico dice Taylor: puesto que según nos informa Jámblico estuvo Pitágoras iniciada en los misterios de Biblus y Tiro, en las ceremonias religiosas de los sirios, en las sagradas ciencias de los magos de Babilonia y en los secretos de los santuarios egipcios, donde pasó 22 años de su vida, nada tiene de maravilloso que conociera la teurgia y fuese capaz de operar prodigios superiores al ordinario alcance de la virtud humana que al vulgo le parecen increíbles. El éter universal no era para los antiguos un desierto extendido por las inmensidades cerúleas, sino que lo consideraban como mar sin orillas, en cada una de cuyas moléculas latía un germen de vida, poblado, a semejanza de los mares terrenos, de diversidad de criaturas monstruosas, unas y menores otras. Así como los animales de branquias se encuentran, según la especie, en mares altos o chacras bajas, así también cada linaje o casta de las entidades etéreas, espíritus elementales, moran habitualmente en los parajes más adecuados a su índole, y unas se muestran amigas y otras enemigas del hombre. ¿Cuáles son las de agradables? ¿Cuáles son de agradable y cuáles de repulsivo aspecto? Algunas se refugian en apacibles retiros y varias se complacen en planear sobre las aguas. Si recordamos que el movimiento de los astros ha de perturbar el éter más hondamente todavía que los proyectiles, el aire o las naves el agua, no será difícil inferir que determinadas posiciones respectivas de los astros pueden originar corrientes etéreas más caudalosas en una dirección que en otra y arrastrar, por lo tanto, en el mismo sentido grandes masas de elementales amigos o enemigos que, al ponerse en contacto con la atmósfera de la Tierra, ocasionan efectos de notoria realidad. Los elementales. Opinaron los antiguos que los espíritus elementales, no dotados de alma, emanaron de incesante movimiento de la luz astral, que es fuerza engendrada por la voluntad. Pero como esta voluntad procede de una inteligencia infalible, porque es purísima emanación del Padre y no está sujeta de los órganos físicos del pensamiento humano, desde el principio del tiempo comenzó a desenvolver, con arreglo a leyes inmutables, la materia elementaria indispensable para la generación de las razas humanas que, ya pertenezcan a nuestro planeta, ya a cualquiera de los miles que voltean en el espacio, tienen todas sus cuerpos físicos formados según matriz de los cuerpos de cierta especie de entidades elementales que pasaron a los mundos invisibles. En el encadenamiento de la filosofía antigua no faltaba eslabón alguno de cuanto pudiera forjar una imaginación experta, como dice Tyndall, ni quedaba la menor laguna que pudiera colmarse con hipótesis materialistas, pues nuestros ignorantes
antepasados trazaban la línea de evolución de uno a otro extremo del universo, sin que, como absurdamente han hecho los modernos científicos, intentaran resolver ecuaciones de un solo miembro. De la propia suerte que en la serie de evolución física no falla término alguno desde la nebulosa estelar hasta el cuerpo humano, así tampoco dejaron los antiguos ningún punto interrumpido en la línea de evolución espiritual que abarca desde el éter cósmico hasta el encarnado espíritu del hombre. Según los antiguos, la evolución procedía del mundo del espíritu al de la materia, para ascender desde este al punto originario. La evolución de las especies era para ellos el descenso del espíritu a la materia y las entidades elementarias tienen en esta línea un punto tan señalado como el eslabón que Darwin juzga perdido entre el hombre y el mono. Nadie ha descrito más poética y acabadamente los seres elementales que Bauer Lytton en su obra Zanoni, pues cuando los pinta como algo inmaterial que da idea de alegría y luz, parecen sus palabras más bien eco fiel de la memoria que exuberante engendro de la imaginación. Dice uno de los personajes de la mencionada obra, el hombre es tanto más presuntuoso cuanto más ignorante. Durante muchos siglos solo vio lucecitas encendidas por Dios para alumbrarse por la noche en los innumerables mundos que centellan en el espacio como burbujas en un océano sin límites. La astronomía ha desvanecido esta ilusión de la vanidad humana, y aunque con repugnancia confiesa el hombre que los astros son otros tantos mundos mayores y mejores que el suyo, por doquiera descubre la ciencia nuevas vidas en esta inmensa ordenación. Procediendo, pues, por rigurosa analogía, si no hay brizna de hierba ni gota de agua, que no sea, como las estrellas más lejanas, mundo palpitante de vida, y si el hombre es un mundo para los millones de seres vivientes que pueblan su carne y su sangre, basta el sentido común para inferir que los infinitos espacios interplanetarios están cuajados de entidades vivientes adaptadas a dicho medio. ¿No es absurdo admitir la vida en una brizna de hierba y negarla en las inmensidades del espacio? La ley reguladora del sistema universal no consiente el vacío ni en un punto siquiera, ni tampoco permite lugar alguno donde no aliente la vida. ¿Cómo cabe concebir entonces que el espacio esté vacío, inanimado y tenga en el ordenamiento de la creación menor utilidad que la brizna de la hierba o la gota del agua poblada de miles de infusorios? El microscopio descubre los parásitos que habitan en la brizna, pero no se han inventado todavía un telescopio de suficiente alcance para descubrir los nobilísimos y superiores seres que pueblan los inmensos espacios etéreos. Sin embargo, entre esos seres y el hombre hay misteriosa y terrible afinidad. Mas para descorrer este velo es preciso que el alma rebose en vivo entusiasmo y se desprenda de todo deseo mundano. Dispuesto así el hombre, vendrá en su auxilio la ciencia para que, su vista sea más aguda, su ingenio más vivo, su sensibilidad más exquisita, y aun el mismo éter, por virtud de ciertos secretos de química sublime, será más tangible y manifiesto. Después de todo, esto no es magia como se figuran los crédulos, pues no hay magia contra naturaleza, sino que únicamente la ciencia es capaz de dominar a la naturaleza. Ahora bien, existen en el espacio millones de seres no precisamente espirituales, porque todos tienen, como los infusorios, ciertas formas de materia, si bien tan delicada, vaporosa y tenue que es amera de película o vello que envuelve el espíritu. A la verdad, estas razas difieren entre sí completamente, pues unas son de extrema sabiduría y otras de horrible malignidad, unas hostiles con enemiga implacable hacia el hombre y otras benéfica como medianeras entre cielo y tierra. Entre los habitantes de los umbrales hay uno que excede en malicia y perversidad a todos los de su linaje, uno cuya mirada arredra al hombre más intrépido y cuyo poder se acrecienta en proporción del temor que inspira. El morador del umbral. Tal es el esbozo que de los elementales no dotados de espíritus traza un autor, de quien se supone fundadamente que sabía mucho más de cuanto considerara a declarar ante un público escéptico.
Más adelante trataremos de explicar algunas enseñanzas esotéricas acerca del pasado, presente y porvenir del hombre. Estas enseñanzas son las fuentes de que brotó el Antiguo y parte del Nuevo Testamento y contienen los más sublimes conceptos de moral y de religión revelada. Las clases fanáticas e ignorantes de la sociedad tomaban la doctrina en sentido literal, pero las clases superiores, constituidas en su mayoría por iniciados, estudiaban el solemne silencio de los santuarios, en el silencio solemne de los santuarios, y adoraban al único Dios del cielo. Las enseñanzas en que el banquete Las enseñanzas que en el banquete expone Platón acerca de la creación del hombre y su teoría cosmogónica declarada en el Timeo deben tomarse en sentido alegórico para aceptarlas por completo. Los neoplatónicos se aventuraron a exponer sin violación de sigilo las interpretaciones pitagóricas contenidas en el Timeo, Cratylus, Parménides y algunos otros diálogos y trilogías. Los conceptos capitales de estas enseñanzas, en apariencias incongruentes, son el de la inmortalidad del alma y el de Dios como mente universal infundia en todas las cosas. La piedad de Platón y el respeto con que siempre habla de los misterios son prenda suficiente de su discreción para no quebrantar el profundo sentimiento de responsabilidad inherente a todo adepto. A este propósito, dice el insigne filósofo, el hombre solo puede llegar a ser verdaderamente perfecto, perfeccionándose en los perfectos misterios. No disimulaba Platón su disgusto por la divulgación que en su tiempo empezaba ya a darse a las enseñanzas de los misterios, pues opinaba que en vez de profanarlos en oídos de la multitud, debían reservarse exclusivamente a los más dignos y celosos discípulos. Si bien menciona Platón frecuentemente a los dioses en sus obras, no cabe dudar de su fe monoteísta, pues por dioses entiende seres de jerarquía muy inferior a la divinidad y tan solo superiores en un grado al hombre. Al mismo Josefo, no obstante, los prejuicios de raza reconoce la creencia monoteísta de Platón, y a este propósito dice en su famosa diatriba con Apión. Los filósofos griegos que discurrían de acuerdo con la verdad no ignoraban cosa alguna, ni dejaban de notar la aparente frivolidad de las alegorías mitológicas que con justicia desdeñaban. Por este motivo, se inclina Platón a creer que son inconvenientes los poetas en la República, y no obstante rendir homenaje a Homero, le inculpa de haber quebrantado con sus mitos la ortodoxa creencia en un solo Dios. Quienes descubran el verdadero espíritu de la filosofía platónica difícilmente se concentrarán con los comentarios de Jouet, quien dice que la influencia ejercida en la posteridad por el Timeo deriva en parte de la equivocada interpretación que los neoplatónicos dieron a las doctrinas de su autor, hasta el punto de estar las aclaraciones neoplatónicas en los diálogos en completo desacuerdo con el espíritu de Platón. Esto equivaldría a suponer que Jouet ha penetrado acertadamente este espíritu, pero sus comentarios no lo denotan así. Dice Jouet que los cristianos encuentran en el Timeo las ideas de la Trinidad, el Verbo, la creación y la Iglesia, aunque bajo el concepto judaico. Sin embargo, no es extraño que encuentren estas ideas, porque realmente están expuestas literalmente en dicha obra, aunque haya volado el espíritu que animaba las enseñanzas del insigne filósofo y fuera en vano que lo buscáramos en los áreas dogmas de la teología cristiana. La esfinge es hoy la misma que 4 siglos antes de nuestra era, pero Edipo murió de muerte violenta por haber revelado al mundo lo que el mundo no estaba en disposición de recibir. Platón encarnaba la verdad y necesario era que muriese como han de morir las verdades trascendentales antes de que renazcan cual fénix de sus cenizas. Todos los comentadores de Platón han advertido la vivísima semejanza entre las esotéricas enseñanzas del ilustre filósofo y la doctrina cristiana, pero cada cual trató de explicar estas semejanzas desde el punto de vista de sus personales creencias religiosas. Así, Cori opina que la semejanza es tan solo superficial y prefiere el dios antropomórfico a la mónada pitagórica. Taylor, por el contrario,
encarama la mónada muy por encima de Dios mosaico. Seller ridiculiza el atrevimiento de los padres de la Iglesia que sin respeto a la historia, ni a la cronología, ni a la opinión pública, insisten que la escuela platónica copió de la religión cristiana sus conceptos fundamentales. La mente universal. Todas las filosofías antiguas enseñan que Dios es la mente universal, difundida en todas las cosas. Las religiones hinduistas, budista y cristiana se fundan en este concepto. En cuanto a la metempsicosis o proceso purificador de las transmigraciones que tan generosamente se antropomorfizó más tarde, fue dogma subalterno de los sofismas teológicos que los sofismas teológicos adulteraron con intento de ridiculizarlo a los ojos de los fieles. Pero ni Gautama, el Buda, ni Pitágoras tomaron al pie de la letra esta alegoría puramente metafísica, cuya explicación nos da el misterio de Kumbum, según veremos más adelante, con referencia a las peregrinaciones espirituales del alma humana. No esperen los eruditos encontrar en la letra muerta de las escrituras budistas la aclaración de estas sutilezas metafísicas que abisman el pensamiento en la insondable profundidad de su significado, hasta el punto de que nunca está el investigador más lejos de la verdad que cuando presume descubrirla. Las abstrusas enseñanzas budistas solo pueden comprenderse con auxilio del método platónico que procede de lo universal a lo particular y cuya clave hallamos en el sutilmente místico influjo espiritual de la vida divina. Así dice el Buda: quien desconoce mi ley y muere en tal estado de volver a la tierra hasta que se convierta en perfecto samano. Para ello ha de sofocar en sí mismo la Trinidad de Maya, extinguir sus pasiones, identificarse con la ley y comprender la religión del aniquilamiento. En este concepto budista se apoya la filosofía pitagórica, que en este punto concreto expone Whitelock Bulstrode como sigue. Puede convertirse en no entidad aquel espíritu que da la vida, impulsa el movimiento y participa de la naturaleza de la luz. ¿Puede el espíritu suficiente, puede el espíritu senciente de los brutos volver a la nada a pesar de tener memoria, que es facultad racional? Si decís que los brutos exhalan su espíritu en el aire y allí se desvanece, lo niego. Verdaderamente es el aire lugar a propósito para recibir el espíritu de los brutos, porque según Laercio está poblado de almas y según Epicuro lleno de átomos originarios de todas las cosas, porque hasta este lugar donde nos movemos y en donde vuelan las aves participa de la naturaleza espiritual, de modo que es invisible y por lo tanto muy bien puede ser el receptor de las formas, puesto que en él están todas las formas. Nosotros tan solo podemos conocer este lugar por sus efectos, y si aún el mismo aire es demasiado sutil para comprender la naturaleza, ¿qué será del éter de las regiones superiores? ¿Qué formas e influencias descenderán de allí? El nirvana. Opinaban los pitagóricos que los espíritus de las criaturas no son formas, sino emanaciones del éter sublimado, es decir, soplos. Los filósofos convienen en que el éter es incorruptible y por lo tanto inmortal y exento de aniquilación. Pero ¿qué es lo invisible e indivisible, que no tiene cuerpo ni forma ni peso, que es y no existe? El nirvana, responden los budistas, la nada, que no es un lugar, sino un estado. En el nirvana queda el hombre libre de los efectos de las cuatro verdades, porque todas las causas engendradas de efecto se aniquilan en el estado nirvánico. La doctrina budista del nirvana se funda en estas cuatro verdades, que según el libro de la sabiduría, Prajna Paramita, son las siguientes. Primero, existencia del dolor. Segundo, causa del dolor. Tercero, extinción del dolor. Cuarto, medio de extinguir el dolor. ¿De dónde dimana el dolor? De la existencia.
Al nacimiento siguen decrepitud y muerte, porque doquiera hay forma, hay causa de dolor. Tan solo el espíritu no tiene forma alguna y por lo tanto no existe, aunque es. El hombre interno que alcanza completamente la espiritualidad sin forma alguna, entra en la perfecta bienaventuranza. El hombre externo y objetivo se aniquila, pero la subjetiva espiritualidad vive eternamente porque el espíritu es incorruptible e inmortal. En el fondo de las enseñanzas de Buda y Pitágoras se descubre su identidad. Lo omnipenetrante, la omnipenetrante anima mundi es el nirvana y la mónada encarnada de Pitágoras es el Buda de los budistas, que silenciosamente mora en los arcanos de la bienaventuranza final. También se identifican la mónada pitagórica y el Buda budista con el Brahm arúpico, la sublime e incognoscible divinidad que llena el universo entero. Cuando el Buda se manifiesta en forma carnal, es un avatar, Mesías, Cristo, Logos o Verbo. Esto es una transmutación del Divino Espíritu, el Padre que está en el Hijo y el Hijo que está en el Padre. El inmortal Espíritu cobija al hombre mortal y desciende a infundirse en la morada de carne. Todo hombre es capaz de convertirse en Buda, dice la doctrina. Así es que en la interminable sucesión de los tiempos vemos de cuando en cuando hombres que alcanzaron más o menos completamente la unión con Dios, que equivale a la unión consigo mismos. Los budistas llaman arhats a estos hombres que están ya próximos a ser Budas, y nadie les aventaja en ciencia infusa y virtudes taumatúrgicas. La misma identidad con las doctrinas secretas de Pitágoras nos descubren los relatos, tenidos por fabulosos, de ciertos libros budistas, una vez desnudos de toda alegoría. Los jatakas, escritos en lengua pali, relatan las 550 encarnaciones o metempsicosis de Buda y describen las formas que tuvo en cada vida animal, pasando del insecto al ave y al cuadrúpedo hasta llegar al hombre, imagen microscópica de Dios en la tierra. Sin embargo, no vale tomar estos relatos en sentido literal ni acomodarlos a la existencia de un solo espíritu que sucesivamente animó diversas formas de seres orgánicos, sino entender de acuerdo con la metafísica budista que el sinnúmero de espíritus humanos e individuales son colectivamente un solo espíritu, como las gotas de agua del océano, constituyen una sola masa líquida a pesar de su posible separación. Cada espíritu humano es un destello de la luz que penetra el universo todo, y por lo tanto lógico es creer que el Divino Espíritu anima el grano de arena, a la flor, el león y al hombre. Los hierofantes egipcios, los brahmanes, los budistas del este y algunos filósofos griegos sostuvieron siempre que el mismo espíritu latente en el átomo de polvo anima al hombre, en quien se manifiesta plenamente activo. También fue general en otro tiempo la doctrina de la gradual absorción del alma humana en la esencia del paterno espíritu, pero jamás implicó esta doctrina la aniquilación del ego, sino tan solo la desintegración de las formas que al hombre verdadero envuelven en el mundo físico y después de la muerte. Nadie más a propósito para revelarnos los misterios de ultratumba, tan equivocadamente tenidos por impenetrables, que aquellos hombres favorecidos de algunas vislumbres de las favorecidos de algunos vislumbres de la verdad suprema por haber logrado, mediante su firmeza de propósito y pureza de vida, unión con Dios. Todos estos videntes nos dan singulares descripciones de las diversas formas asumidas por las entidades astrales que reflejan correctamente los pensamientos del hombre durante su vida terrena. La impersonalidad. Es sencillamente absurdo tachar de atea y materialista la filosofía budista, porque el nirvana es aniquilación y el sabbabat es la nada o la impersonalidad. También el en del Ensof judaico significa nihil, lo que no existe, quo ad nos, y sin embargo a nadie se le ha ocurrido acusar de ateos a los judíos.
En ambos casos, la palabra nada o aniquilación expresa la idea de que Dios no es cosa ni persona visible y concreta a la cual pueda aplicarse propiamente el nombre de algo conocido en la tierra. Fin del tomo primero.